Hay altares donde el incienso sube, pero las sombras no se retiran. Lugares donde se encienden velas, se rezan novenas, se colocan imágenes de santos, y aún así, el ambiente sigue pesado. Las discusiones aparecen sin razón, el sueño se vuelve inquieto, las enfermedades sin diagnóstico comienzan a repetirse. ¿Nunca lo has sentido? Esa sensación de que algo invisible camina dentro de tu casa, algo que no debería estar ahí, algo que observa desde el altar mismo, porque no todo lo que parece santo lo es. Algunos objetos, aunque tengan forma religiosa, aunque sean imágenes de devoción, ya fueron tocados por las sombras antes de llegar a tus manos, contaminados por rituales, por intenciones oscuras, por pactos que fueron sellados lejos de la luz de Dios. Y cuando los colocas en tu altar sin discernimiento, estás abriendo una grieta, una puerta espiritual por donde el enemigo observa y entra. San Juan Pablo II fue claro al respecto. En sus múltiples advertencias, enseñaba que el problema no está solo en el objeto visible, sino en la contaminación espiritual que lo acompaña. El demonio no teme los símbolos, teme la gracia que los santifica. Pero si el símbolo está profanado, se convierte en herramienta del enemigo. Muchos creyentes, con buena intención, colocan objetos que recibieron como regalo, que compraron en peregrinaciones o heredaron sin conocer su origen. Pero la ignorancia no protege de las leyes espirituales. Mientras oras, mientras enciendes una vela, mientras pronuncias palabras de fe, ese objeto contaminado permanece ahí absorbiendo, manipulando, debilitando el ambiente espiritual de tu hogar. Y cuanto más te esfuerzas en orar, más pesado se siente el ambiente. Porque el enemigo es astuto. No necesita violencia para entrar. Le basta con una puerta abierta, un altar vulnerable. El Padre Pío también advirtió sobre esto. El demonio no siempre golpea fuerte. A veces, simplemente espera ser invitado. Y el mayor engaño es cuando ese enemigo entra bajo apariencia de fe. San Juan Pablo II, viendo el crecimiento de la nueva era, del sincretismo y de los objetos de doble rostro espiritual, habló con firmeza. El cristiano debe aprender a discernir los signos de los tiempos. No todo lo que viene envuelto en devoción viene del Espíritu de Dios. Hay objetos que son trampas disfrazadas de santidad. Muchos hogares hoy viven bajo una opresión invisible porque, sin saberlo, permitieron que un objeto contaminado fuera colocado en el corazón espiritual de la casa, el altar. Y es por eso que estás aquí. Este mensaje no es casualidad. Es una advertencia, un llamado urgente del cielo antes de que las consecuencias sean irreversibles. Por eso te pido, suscríbete ahora mismo al canal Misterios Espirituales del Alma. Cada video aquí es más que un contenido. Es un aviso profético. Una revelación espiritual que puede proteger tu casa, tus hijos, tu alma. Y lo que vas a descubrir en los próximos minutos podría ser la diferencia entre cerrar o dejar abiertas las puertas por donde las sombras ya han entrado. Prepárate. Lo que sigue no es para todos, solo para los que están listos a ver lo que muchos prefieren ignorar. En los últimos años, una invasión silenciosa ha penetrado en los hogares de millones de creyentes. No son demonios que irrumpen violentamente, no son maldiciones gritadas desde lo alto de las montañas. Son objetos que entran por las manos de quienes más amamos, por los regalos de quienes desean nuestro bien, por las compras inocentes durante peregrinaciones o viajes espirituales. Y detrás de muchos de ellos hay pactos ocultos sellados en lo invisible. San Juan Pablo II observaba con profunda preocupación el crecimiento de este fenómeno. Durante sus catequesis, advirtió del grave peligro de las espiritualidades sincretistas, de las mezclas contaminadas que, bajo apariencia de devoción, terminan siendo portadoras de oscuridad. El mal se disfraza de bien para no ser resistido, decía. Y mientras muchos cristianos buscan protegerse, terminan entregando a sus hogares llaves que jamás debieron ofrecer. Muchos de estos objetos, antes de llegar a los altares domésticos, han sido manipulados en mercados esotéricos, bendecidos por manos consagradas a lo oculto, o incluso fabricados bajo rituales donde se invocaron nombres que no pertenecen al reino de Dios. Cruces invertidas discretamente talladas en la base, símbolos paganos escondidos entre los detalles,
consagraciones hechas durante la producción para atraer energías disfrazadas de espiritualidad. Y cuando el objeto es finalmente colocado sobre el altar, la contaminación ya ha penetrado. Es por eso que, en numerosos hogares, los problemas comienzan justo después de la llegada de estos objetos. Enfermedades inexplicables que los médicos no logran identificar, discusiones familiares que brotan sin causa aparente, pesadillas recurrentes que perturban el descanso, sensaciones de pesadez en el ambiente, un aire denso que pesa sobre el pecho al anochecer. El altar, lejos de ser un refugio de paz, se convierte en un punto de observación para las fuerzas del adversario. San Juan Pablo II, con su mirada profética, afirmó: el discernimiento espiritual es el escudo del cristiano en tiempos de confusión, porque el problema no está en la forma visible del objeto, sino en la carga espiritual que porta. Muchos fieles nunca oran al recibir un objeto religioso, nunca consagran nuevamente lo que colocan en sus casas, nunca piden al Espíritu Santo que revele si aquello proviene realmente de Dios. Y mientras tanto, el enemigo establece su trono en medio de los altares contaminados. Lo más peligroso es que la mayoría de los afectados ni siquiera sospechan que la raíz de su opresión espiritual está allí, en el centro de su casa, frente a la imagen que besan cada mañana, porque el enemigo opera mejor cuando pasa desapercibido, cuando el creyente piensa que su sufrimiento es simplemente parte de la vida, o una prueba sin sentido. Y todo este tiempo, el altar contaminado sigue siendo el portal abierto desde donde las tinieblas operan. Por eso este mensaje no es una curiosidad teológica, es un llamado de urgencia, una advertencia directa que el cielo permite que hoy escuches, antes de que las consecuencias se profundicen, porque lo que viene ahora te mostrará la verdadera raíz de este problema espiritual, una raíz que la mayoría de los cristianos jamás imaginan. Muy pocos entienden cómo las sombras logran entrar a un hogar devoto sin que nadie lo perciba. No es suficiente con colocar una imagen religiosa, encender velas o rezar el rosario, si sin saberlo se ha entregado al enemigo el acceso legal a través de objetos contaminados. Aquí reside uno de los secretos más ignorados de la batalla espiritual moderna. El enemigo no invade por fuerza, invade por derecho. San Juan Pablo II, con una claridad casi profética, explicó que el adversario necesita un punto de legalidad espiritual para operar dentro de un hogar creyente. No le basta la simple presencia. Requiere que alguien, aunque sea por ignorancia, le haya dado permiso a través de puertas abiertas. Y uno de los accesos más comunes son los objetos religiosos contaminados por consagraciones oscuras. Muchos de estos objetos son fabricados bajo rituales esotéricos. Desde su misma creación, ya fueron dedicados a fuerzas contrarias al Evangelio. Artesanos que durante la elaboración pronuncian invocaciones, sellan pactos o realizan prácticas ocultas sobre ellos. Otros objetos son manipulados posteriormente, entregados en ceremonias paganas, usados en rituales de magia negra, o incluso recuperados de lugares profanados donde ya fueron contaminados. Aunque sus formas muestran crucifijos, imágenes de santos o medallas sagradas, su carga espiritual no proviene de Dios. Cuando uno de estos objetos ingresa al hogar, especialmente al altar, comienza un proceso de opresión silenciosa. Primero, una sensación de inquietud difícil de explicar. Después, discusiones familiares sin fundamento, enfermedades inexplicables, bloqueos económicos persistentes, insomnio crónico, ataques de ansiedad nocturna. Y todo esto ocurre mientras el creyente continúa rezando, sin imaginar que la raíz del problema está justo frente a él, sobre el mismo altar donde busca refugio. San Juan Pablo II advirtió que la confusión espiritual de estos tiempos hará que muchos fieles abracen lo profano creyendo que es sagrado. Es esta confusión lo que debilita a las familias, lo que permite que el enemigo permanezca sin resistencia, lo que convierte los hogares en campos de batalla invisibles, donde las oraciones parecen no tener fuerza y la paz nunca termina de llegar. El enemigo trabaja mejor en el engaño. No necesita que niegues tu fe. Le basta con que introduzcas lo contaminado creyendo que es bendito. Mientras besas el crucifijo, mientras enciendes la vela, mientras invocas el nombre de Dios, ese objeto contaminado absorbe la energía espiritual del lugar, estableciendo un derecho de operación
que solo puede ser roto cuando es identificado, retirado y purificado. Por eso, ahora quiero detenerme un momento contigo. ¿Alguna vez sentiste que después de colocar un objeto en tu casa, el ambiente espiritual comenzó a cambiar? ¿Has vivido experiencias de opresión sin explicación aparente? Te invito a compartirlo en los comentarios. Tus palabras no solo serán un testimonio, sino una advertencia que puede abrir los ojos de otros que aún permanecen ciegos ante esta batalla. Porque lo que revelaremos a continuación va mucho más allá de lo que la mayoría imagina. Los tipos más peligrosos de objetos que las sombras ya han tocado y que ahora habitan en altares cristianos sin que sus dueños lo sepan. María era una mujer profundamente devota. Durante años, su altar fue el centro espiritual de su hogar. Una imagen de la Virgen, el crucifijo que heredó de su abuela, varias estampas de santos y un rosario que llevó consigo en cada peregrinación. Pero un día, durante un viaje a un reconocido santuario mariano, un comerciante le ofreció una figura tallada de San Miguel Arcángel. La imagen era majestuosa, con detalles meticulosos, ojos brillantes y un brillo extraño que capturaba la atención de quienes pasaban. «Esta pieza ha sido consagrada para protección especial», le dijo el vendedor. «Es única, bendecida por manos especiales». Sin sospechar nada, y movida por su deseo de mayor protección espiritual, María la compró y la colocó en el centro de su altar. Los primeros días todo parecía normal, pero al poco tiempo, algo comenzó a cambiar. Las noches se tornaron pesadas. Pesadillas recurrentes la despertaban sobresaltada. Sus hijos comenzaron a enfermar con frecuencia. Las discusiones en casa brotaban de la nada. Una atmósfera extraña empezó a envolver su hogar. Incluso sus momentos de oración se sentían secos, sin consuelo. Era como si sus palabras no traspasaran el techo de la habitación. Buscó consejo en varios sacerdotes, pero ninguno identificaba la raíz del problema. Hasta que, por providencia divina, fue puesta en contacto con un exorcista experimentado que había estudiado durante años los efectos de los objetos contaminados. Después de escuchar su historia y visitar su casa, el sacerdote inspeccionó el altar y señaló directamente la imagen de San Miguel. «Este objeto no ha sido bendecido por la Iglesia», dijo con firmeza. «Ha sido consagrado en un ritual que no pertenece al reino de Dios, aunque tiene la forma del arcángel. Su esencia fue contaminada desde su origen. Es un caballo de Troya espiritual». El exorcista explicó que muchos de estos objetos son fabricados por manos esotéricas, donde se invocan fuerzas ajenas bajo la apariencia de devoción cristiana. Esa figura de San Miguel, lejos de proteger, se había convertido en un portal por el cual la opresión espiritual se había establecido en su hogar. Tras la purificación de la casa y la eliminación del objeto, la paz comenzó a regresar lentamente. Las enfermedades cesaron, los sueños volvieron a ser tranquilos y la armonía familiar fue restaurada. Pero el daño espiritual había sido profundo. San Juan Pablo II siempre insistió: «El cristiano no puede caminar en la fe sin discernimiento. Lo que no se examina en la luz de Dios puede ser la trampa más peligrosa». María aprendió esta lección con dolor, pero también con gratitud, al comprender cuán sutil puede ser el ataque del adversario. Muchos creyentes, como ella, desconocen que sus altares pueden estar albergando objetos similares. Y lo peor, ni siquiera se atreven a considerar esa posibilidad, pensando que es exageración o superstición. Pero las sombras no juegan con supersticiones, ellas juegan con ignorancia. Lo que revelaremos ahora es la lista exacta de los objetos más contaminados que hoy están siendo colocados, incluso por fieles sinceros, en altares católicos de todo el mundo. Después de años de observar cómo las sombras contaminan los altares de los fieles, los exorcistas y líderes espirituales han identificado patrones precisos, objetos que, aunque revestidos de devoción, son en realidad portadores de contaminación espiritual peligrosa. San Juan Pablo II lo advirtió. En los últimos tiempos, muchos cristianos abrazarán lo profano creyendo que abrazan lo santo. Y hoy, esa advertencia se confirma ante nuestros ojos. Aquí están las 5 puertas más comunes por las cuales los objetos contaminados entran en los hogares católicos, sin que sus dueños lo perciban. Primero, los objetos esotéricos disfrazados de devoción cristiana. Son los más sutiles: medallas,
pulseras, figuras o colgantes que mezclan símbolos cristianos con signos astrológicos, energías cósmicas, runas, ojos místicos, signos celtas o paganos escondidos en los detalles. Lo presentan como protección adicional, pero en realidad son mezclas sincréticas que abren portales oscuros. Segundo, las herencias espirituales no purificadas. Objetos religiosos heredados de familiares cuya vida espiritual era dudosa o incluso abiertamente practicaban ocultismo. El objeto puede haber sido contaminado por prácticas pasadas, y al ser colocado en un nuevo altar, sigue portando la carga espiritual acumulada. Tercero, los regalos consagrados por manos impuras. Personas que, sin el conocimiento del receptor, entregan objetos religiosos que han sido previamente cargados en ceremonias esotéricas o rituales de manipulación espiritual. Muchos fieles aceptan estos regalos con gratitud, sin imaginar la contaminación invisible que los acompaña. Cuarto, los artículos adquiridos en lugares profanados, objetos comprados en mercados esotéricos, tiendas de la nueva era, ferias de superstición o templos paganos que, aunque venden imágenes religiosas, ya han sido expuestos a prácticas contrarias a la fe verdadera. Muchos de estos lugares practican rituales diarios sobre sus mercancías para activar energías ajenas. Quinto, las consagraciones ocultas bajo apariencia de devoción. Algunos, artesanos durante la fabricación de imágenes, crucifijos o estatuas, consagran sus piezas a entidades ocultas como método de negocio esotérico. Aunque el objeto muestra una imagen sagrada, su esencia fue ofrecida desde su creación a fuerzas oscuras que buscan operar desde los altares domésticos. San Juan Pablo II no se cansaba de repetir: el discernimiento espiritual es la defensa del alma en los tiempos finales. No basta con rezar, no basta con tener buena intención. Hay que examinar, hay que discernir, hay que limpiar todo lo que se coloca en el lugar sagrado del hogar. Miles de hogares hoy están bajo opresión espiritual, simplemente por desconocer estas puertas de entrada. Porque el enemigo trabaja desde la ignorancia, y su mayor victoria es actuar sin ser identificado. En el próximo bloque, revelaremos el clímax de esta advertencia, lo que realmente ocurre en el mundo espiritual cuando mantienes estos objetos dentro de tu casa, y cómo muchos creyentes están siendo legalmente atados sin saberlo. El peligro que muchos ignoran no es solo tener un objeto contaminado en casa. El verdadero riesgo es lo que sucede en el mundo espiritual cuando ese objeto permanece allí día tras día, noche tras noche. Mientras la familia duerme, mientras el creyente ora, mientras las oraciones suben, ese objeto, silencioso, opera como un punto de acceso constante. Es una grieta abierta, un trono oscuro levantado dentro del mismo altar que debería ser sagrado. San Juan Pablo II habló con firmeza de esta batalla. El demonio no necesita gritar para ser escuchado, basta que el alma permanezca sorda al discernimiento. Así es como miles de hogares viven hoy bajo una opresión invisible. Todo parece normal en apariencia, pero las cadenas espirituales están activas. Las discusiones familiares no se detienen. Las enfermedades regresan cíclicamente. Los sueños son perturbados cada noche. Las finanzas se bloquean sin razón aparente. Y sobre todo, la vida espiritual comienza a secarse. El enemigo no necesita poseer a sus víctimas de forma visible. Su mayor estrategia es secar la fe desde dentro, hasta que el alma se sienta abandonada, confundida y finalmente resignada. Cada objeto contaminado actúa como un altar alternativo, donde las sombras reclaman el derecho de estar presentes. Y lo más grave, mientras el creyente sigue rezando con sinceridad, su oración se ve obstaculizada por una presencia que no ha sido confrontada. Muchos preguntan por qué sus oraciones parecen no tener respuesta. ¿Por qué aún asistiendo a misa, aún confesándose, aún comulgando, el peso espiritual sigue ahí? Y es porque no han cerrado la puerta abierta. El enemigo es legalista. No actúa por capricho, sino por derechos adquiridos. Y mientras el objeto consagrado a él permanezca en la casa, su operación continuará. San Juan Pablo II lo advirtió para nuestra generación. La purificación del hogar es parte de la purificación del alma.
Los cristianos de hoy no pueden permitirse el lujo de ignorar los objetos que colocan en sus altares, porque el altar es la puerta más sensible de la casa. Es el corazón espiritual del hogar, y todo lo que allí se coloque debe estar bajo la autoridad de Dios, no bajo contaminación desconocida. Muchos viven años enteros bajo este peso, sin jamás sospechar su causa, y al no identificar el origen, terminan culpando a Dios, pensando que Él ha guardado silencio. Pero la verdad es que el enemigo se ha infiltrado de forma estratégica, usando objetos que parecían inocentes como herramientas de opresión continua. Por eso, en este momento, quiero hacerte una segunda pregunta, aún más profunda. ¿Has sentido que, a pesar de tus oraciones, hay algo que bloquea tu avance espiritual? ¿Sientes que el ambiente de tu hogar lleva años bajo una carga que no logras explicar? Te invito a compartir tu testimonio en los comentarios. Tu experiencia puede ser el aviso que otros necesitan para despertar de esta ceguera espiritual. En el próximo y último bloque, vamos a orar juntos. Una oración poderosa de limpieza espiritual, donde cerraremos puertas, romperemos pactos y recuperaremos la autoridad que por ignorancia fue entregada. Ahora es el momento. Este no es un mensaje más, no es un simple consejo espiritual. Lo que has escuchado hasta aquí es una advertencia directa para tu hogar, para tu altar y para tu alma. Las sombras no necesitan gritar, no necesitan manifestarse de forma violenta. Les basta con permanecer ocultas detrás de objetos contaminados que, por ignorancia, les han sido ofrecidos. Por eso, hoy te desafío espiritualmente. Antes de dormir esta noche, revisa cada objeto que has colocado en tu altar. Examina cada imagen, cada medalla, cada crucifijo, cada objeto heredado, cada recuerdo de peregrinación. Pregunta al Espíritu Santo si cada pieza que allí está proviene realmente del cielo, o si, sin saberlo, se convirtió en una puerta abierta para el adversario. No subestimes el poder de este acto. El enemigo ha operado en muchos hogares durante años gracias a estas grietas invisibles, pero el discernimiento espiritual es la espada que corta toda atadura. Ahora vamos a orar juntos. No importa dónde te encuentres. Allí, en tu casa. Repite estas palabras en voz alta. Este será el primer paso para cerrar las puertas que fueron abiertas. Señor Jesucristo, único Salvador y verdadero Rey de mi casa, hoy me presento ante ti con humildad y temor reverente. Reconozco que, por ignorancia, he permitido que objetos contaminados entren en mi hogar. No sabía, Señor, que estas cosas podían convertirse en portales para el enemigo. Hoy, en tu nombre, renuncio a toda consagración oculta, a todo pacto espiritual que haya sido sellado sin mi consentimiento. Rompo, en tu autoridad, toda cadena invisible que haya operado desde mi altar. Declaro que todo objeto que no provenga de ti será identificado, retirado y purificado. Espíritu Santo, ilumina cada rincón de mi casa. Revela lo oculto. Expón lo que las sombras han intentado esconder durante años. Purifica mi altar, mi hogar, mi familia y mi descendencia. Que ninguna influencia maligna tenga más derecho de operación en este lugar. Invoco también la intercesión de San Juan Pablo II, fiel servidor de Cristo, para que ore conmigo en este acto de purificación espiritual. Que su ejemplo de discernimiento y su valentía ante las tinieblas me acompañen en esta batalla. Señor, establezco nuevamente tu soberanía sobre este hogar. Que tu paz, la paz que sobrepasa todo entendimiento, inunde cada habitación desde hoy y para siempre. Amén. Si has orado conmigo, es porque tu alma ha sido llamada para este tiempo de limpieza espiritual. Lo que has descubierto hoy es apenas una pequeña parte de lo que aún permanece oculto en la batalla de estos últimos tiempos. Por eso te invito a permanecer atento. En el próximo video, revelaremos otro de los engaños más peligrosos que está afectando los hogares de miles de creyentes y que el enemigo ha intentado mantener en silencio hasta ahora.